Los grasos es que, ¿en qué condición debemos de estar cuando activamos el uso de esos ácidos grasos o su beta-oxidación? En un ayuno, ¿cierto? En un ayuno es el mecanismo por el cual vamos a activar ese proceso de beta-oxidación. Cuando arrancamos a mirar cómo inicia el proceso de degradación de los ácidos grasos, ¿qué es lo primero que me estimula esa activación de toda la cadena para su gasto energético en la mitocondria? Pues para su degradación a generar energía. ¿Qué es lo que necesito que haya de disponibilidad en ese proceso de regulación? ¿Qué? O sea que para que esa acetilgraso-CoA quede activo, que lo hace con la enzima sintetasa, la acetilgraso-CoA sintetasa, necesitamos que haya ácidos grasos libres, ¿cierto? Entonces, si ven en la imagen de la regulación, una de las cosas que promueve el que se nos active el proceso de la beta-oxidación es la disponibilidad de ácidos grasos. ¿Que de dónde salen esos ácidos grasos? ¿De dónde? ¿Qué? Del tejido adiposo alguno, ¿cierto? Que en ese tejido adiposo que estamos guardando triglicéridos. Uy, no, aquí le pegó un mordisco. Sí, dejaron las papas con Bueno, entonces, ¿con qué tenemos que conectar eso? Entonces tenemos el tejido graso. En ese tejido graso vamos a tener triglicéridos y las lipadas van a empezar a hacer cortes del ácido graso para que nos queden ácidos grasos libres, ¿cierto? ¿Qué nos va a quedar? Ácidos grasos y glicerol. ¿Ese glicerol para dónde se irá a ir? Para la gluconeogénesis, porque es uno de los precursores de la gluconeogénesis, ¿cierto? Muy bien. Los ácidos grasos, entonces, su primer paso es activarlo, ¿cierto? Por la acetil-CoA sintetasa. Una vez se active, ¿por dónde tiene que pasar? por la membrana externa. Entonces tenemos el ácido graso CoA ya activo. ¿A dónde tiene que pasar? A la mitocondria. ¿Por dónde va a pasar? Por la membrana. ¿Cómo? Duro, con confianza. CPT1, ¿le suena? ¿Por qué es importante la CPT1? ¿Qué le va a poner la CPT1? Carnitina. Una carnitina, pero la CPT1 tiene una importancia aún más grande que la mencionamos en la regulación. ¿Se acuerdan de ella? Regula el proceso de beta-oxidación. ¿De qué manera? Vamos a darle el doble clic a CPT1 con la lipólisis y la lipogénesis, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? En la lipólisis se activa la lipogénesis. Con la... Sí, pero ¿cuál es la molécula que regula la CPT1? Malonil-CoA. ¿De dónde sale el malonil-CoA? ¿De qué? De la acetil-CoA. ¿Se acuerdan de esa pequeña historia en el ciclo de Krebs? ¿Qué pasa ahí? En el ciclo de Krebs, que todo se conecta, o sea, es obligatorio no olvidarnos de lo demás porque estos no son temas individuales, estamos ampliando el conocimiento de un solo tema. Entonces por acá teníamos el citrato, ¿cierto? ¿Qué pasaba con ese citrato? Salía de la mitocondria y ¿qué le pasaba? Citrato pasa de la citrato sintasa, no liasa, ¿cierto? Pasaba a oxaloacetato
y acetil-CoA. Y luego ese acetil-CoA, ¿a qué pasaba? A malonil-CoA. ¿Quién la pasaba de acetil-CoA a malonil-CoA? Acetil. ¿Cuál es su cofactor? ¿Cuál es el cofactor de la acetil-CoA carboxilasa? ¿Qué? ¿Cuál es el cofactor? Biotina, muy bien. ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué sale el citrato de la mitocondria? Pues sale a hacer esto, pero ¿cuál es la razón por la cual ella termina saliendo si es del ciclo de Krebs? Ojo muchachos, miren, voy a aprovechar la coyuntura para hacer un llamado a que ustedes están en segundo semestre y una de las cosas que tienen que aprender es a usar los conceptos básicos para ubicarlos en un contexto, ¿cierto? Porque ustedes se han dado cuenta y no va a pasar solamente en bioquímica, sino que cada semestre va a ser así, ustedes van superando cosas, van desarrollando por edad, por experiencia, por aprendizaje. Su cerebro no es el mismo de un semestre a otro y estamos en un proceso de aprender a hacer análisis, ¿cierto? A no tragar entero, a hacer inferencias, a tener la capacidad de coger un concepto y ponerlo en un contexto, ¿cierto? Porque la idea no es enseñarles a que se aprendan rutas de memoria, sino que las entiendan para que las usen cuando estén en su ejercicio médico, ¿cierto? Entonces, la idea es que uno se debe acordar como lo esencial. Mire que aquí no hemos hablado de paso por paso, sino de la generalidad y lo más importante. Y ponerlo en un contexto, ¿cierto? En su momento, seguramente cuando yo les pregunté en un examen o en la clase de qué pasaba aquí, me lo recitaron. Ahora pongámoslo y conectémoslo con lo que estamos viendo, porque estamos ampliando el conocimiento de una sola cosa. El metabolismo es uno solo, entonces siempre estará conectado y cada parcial, como les dije desde el principio, nunca podemos olvidar el contexto de lo que estamos atrás para poder entender. Entonces, ¿por qué se me aumenta la concentración de citrato? Porque cuando yo estoy en una ingesta y en la glucólisis y ciclo de Krebs, por esa cantidad de azúcar se está movilizando, entonces aumenta la concentración del citrato, ¿cierto? Y si bien se acuerdan, el mismo citrato es inhibidor de la citratosintasa. ¿Para qué? Para que no se siga produciendo porque hay mucha energía. Entonces, cuando ya estamos gastando tanta energía y tanta glucosa, pues el cuerpo va a decir, no podemos gastarla, hay que almacenarla de una manera eficiente. Entonces, cojamos toda esa cantidad de citrato en exceso, saquémoslo de la mitocondria y convirtámoslo en ácidos grasos, ¿cierto? Lo que llamamos entonces los triglicéridos, para guardarlo como reserva energética en el tejido adiposo. ¿Listo? Muy bien, ahora, ese malonil-CoA va a cumplir un papel supremamente importante porque es el regulador de CPT1. ¿Qué pasa aquí que estamos viendo en este pedacito a grandes rasgos? Porque lo vamos a ver con detalle. Estamos hablando de lipogénesis. Entonces, cuando yo estoy en lipogénesis es porque estoy en ingesta. Y si estoy en ingesta, estoy activando la insulina. Y se acuerdan también que me regula de este pedacito la insulina. ¿A quién me regula la insulina? Me va a regular a la acetil-CoA carboxilasa y me la va a activar de manera positiva, ¿sí? Para que sepamos entonces que en ingesta, como es la insulina, es una hormona anabólica, podamos hacer síntesis de ácidos grasos. Entonces, si yo estoy haciendo síntesis
de ácidos grasos es porque se me activó la insulina, puedo hacer malonil, y el malonil, si hay alta concentración, me dice, estoy súper bien de energía, antes estamos trabajando en hacer reserva. Entonces necesitamos que este ácido graso pase, no necesitamos porque estamos bien de energía. Entonces el malonil CoA viene y me va a inhibir a CPT1. Entonces si se me inhibe CPT1, ese ácido graso CoA no va a poder entrar hasta la mitocondria, la matriz, donde requerimos para hacer la beta-oxidación. ¿Listo? ¿Qué pasaría en el escenario de que listo, hay ácido graso CoA disponible? ¿Para qué otras cosas se puede utilizar el ácido graso CoA? Busquen en las diapositivas. Un ácido graso activo, ¿para qué otras cosas me sirve? ¿Para qué me sirve? Cuerpo cetónico. ¿Para qué? No. Cuerpo cetónico no. No. Para hacer, por ejemplo, los ácidos grasos que hacen parte de las membranas celulares, fosfolípidos, ¿cierto? Para lípidos de membrana, se vuelve y se almacena como triglicérido, vuelve y se reutiliza, ¿cierto? Eso no es que se pierda. Muy bien. Entonces, hasta el momento, con la activación de la insulina, que la insulina se activa cuando estamos en ingesta, esto me puede promover la lipogénesis, donde la misma insulina puede tener o tiene mejor una regulación positiva sobre la acetil-CoA carboxilasa para que me produzca el precursor de la lipogénesis, que es el malonil. Ese no es el producto final, este luego vamos a ver que es el que vamos a emplear. Y ese malonil CoA va a tener una regulación negativa sobre CPT1 para que cuando haya lipogénesis no haya lipólisis. Si hay lipogénesis es porque estamos comiendo, estamos bien de energía. Si no hay lipogénesis es porque estamos haciendo lipólisis. Y esa lipólisis incluso se hace en la noche, donde hacemos el ayuno nocturno, mientras dormimos hacemos también lipólisis. Muy bien, vamos a ver el otro lado. Resulta que ya no estamos en ingesta, ya comimos por la noche, ya pasó, estamos en la madrugada, ¿sí o no? Ya se nos acabó nuestra primera reserva energética, ¿que cuál es? El glucógeno, ¿cierto? Se nos acabó el glucógeno, que con lo que estabas diciendo por acá, si usamos el glucógeno, ¿qué hormona se activó? El glucagón, ¿cierto? El glucagón, entonces el glucagón me activa la degradación del glucógeno, pero también es una señal de que estamos con reservas, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra cosa se activa? Fuera de la glucogenólisis, ¿qué otra cosa se activa? La lipólisis, ¿cierto? Y gluconeogénesis. ¿Listo? Muy bien. Entonces, allá estamos en ingesta, por aquí vamos a estar en ayuno. Entonces, cuando estamos en ayuno, la hormona va a ser el glucagón. Estamos activando el glucagón. ¿Qué más se me empieza a activar? La AMPK. ¿Qué más empieza a aumentar? Pongámoslo en contexto de esto. ¿Ah? AMP cíclico también empieza a aumentar. ¿Qué más? ¿Qué tengo más? ¿NAD oxidado o NAD reducido? Voy a tener más NAD en su forma oxidada. ¿Qué más voy a tener? ¿ATP o ADP? ADP. Porque estoy en déficit, ¿sí o no? Muy bien. Cuando estoy entonces aquí, se me va a activar, todo esto son información de que efectivamente estamos requiriendo hacer uso de nuestras reservas energéticas, incluyendo la lipogénesis
la lipólisis, que en este caso pues vamos a hacer uso de ese ácido graso CoA. Entonces vamos a ver, creo que alcanzamos hoy, si no mañana, vamos a mirar cómo se nos activa en el tejido adiposo, que ese tejido adiposo nos empiece a liberar de los triglicéridos, los ácidos grasos, y nos libere también a torrente sanguíneo el glicerol para la gluconeogénesis. Entonces, al tener en el torrente sanguíneo alta concentración de ácidos grasos, pues entonces la acetil-CoA sintetasa nos los va a activar. Y si estamos en déficit energético, ¿tenemos insulina para activar la acetil-CoA carboxilasa? No, ¿cierto que no? Incluso esta tiene otra regulación que tiene que ver con la alta concentración de AMP cíclico y MPK. ¿Cuál es? La de la proteína quinasa A. ¿Cuál es esa regulación? ¿Qué pasa y qué tiene que ver la acetil-CoA carboxilasa con este escenario de acá? ¿Ah? ¿Qué hace la MPK? Fosforila, ¿sí o no? Y fosforila, porque ella es activada ¿por quién? Por el AMP cíclico. Y como estamos en ayuno, AMP cíclico aumenta, me activa MPK, y MPK me va a fosforilar acetil-CoA carboxilasa. El fosforilar la queda en su forma activa o inactiva. Inactiva, ¿cierto? ¿Para que por aquí no tenga una doble regulación? No se está activando ni con insulina, ni la estamos activando y la estamos inactivando con la fosforilación por el MPK. ¿Listo? Muy bien. Razón por la cual entonces cuando hay baja concentración de malonil-CoA, este de aquí se me va a activar. ¿Listo? ¿Qué pasa al activarse el CPT1? ¿Cuál es el primer paso? Que se nos pega la carnitina. ¿Para qué necesitamos la carnitina? Para atravesar la membrana interna y llegar a la matriz. Pero resulta que la beta-oxidación, que es donde ya le vamos a sacar el jugo a ese ácido graso, no arranca sino hasta que esté como al inicio, como así graso CoA. Entonces, ¿qué hay que hacerle en la membrana, o quién tenemos en esa membrana interna? A CPT2, ¿cierto? ¿Qué va a hacer CPT2? Quita la carnitina y le pone acetil-CoA, y ya me queda nuevamente como ácido graso CoA. O sea, la forma activa para arrancar con la beta-oxidación. ¿Cuáles son las reacciones que se llevan a cabo en la beta-oxidación? Oxidación, que hay quien participa si es una reacción de oxidorreducción como transporte de electrones. ¿Cómo se llama el complejo que usa esos electrones para generar ATP provenientes de la beta-oxidación? Mil gracias. ¿Cómo se llama? ETF, muy bien. Han estudiado muchísimo. Es como otro complejo, pero no está dentro de la cadena. Listo, después de esa oxidación, ¿qué sigue? Hidratación. Después, otra oxidación, y en esa oxidación, ¿quién va a participar? ¿Ah? Nada, muy bien. Y después, tiolisis, muy bien. ¿Y cuál es el producto de la beta-oxidación? Acetil-CoA. Acetil-CoA, ¿cuántos acetil-CoA se producen entonces? Si yo tuviera, entonces, ¿cuál es la formulita para saber cuántos acetil-CoA produzco de un ácido graso? Número de carbonos dividido 2. ¿Cuántos
¿cuántos fat voy a producir de un ácido graso cuando estamos hablando que es saturado? El número de acetil-CoA menos 1, ¿cierto? ¿Por qué menos 1? No me digan que esa es la fórmula. ¿Ah? Porque para el último se hace el corte y hay uno que se produce sin dar la vuelta. Entonces, ese último por eso lo restamos. Y lo mismo va a ser para los NAD, ¿cierto? Entonces, según la cadena transportadora, ¿cuántos ATP me produce cada FAT? 1.5. ¿Y cuántos me produce cada NAD? 2.5. Entonces, de todos esos acetil-CoA que se producen, que hicimos número de carbonos dividido 2, van a ir al ciclo de Krebs y cada uno me va a producir también 3 NAD, un FAT y un ATP, ¿cierto? Que finalmente entonces tendríamos que sumar todo lo que se produce por beta oxidación de ATPs más todo lo que se produce por el ciclo de Krebs de esos acetil-CoA para generar las moles de ATP que nos produce un ácido graso, que al final le restamos 2 ATPs. ¿Por qué le tenemos que restar esos 2 ATP? Porque no lo gastamos ¿en dónde? En la activación, ¿cierto? Que son, en realidad es un pirofosfato, pero nos lo quitan como si fueran 2 moléculas de ATP. ¿Cuál es la extensión de los ácidos grasos que se pueden metabolizar en la mitocondria? ¿Cuántos carbonos? Acuérdense que los ácidos grasos son de cadena corta, mediana y larga, ¿cierto? Los que podemos metabolizar en la mitocondria, ¿cuáles son? Medianos, ¿cierto? Y los que son de cadena muy larga, ¿qué hacemos con ellos? En el peroxisoma. Se hacen en el peroxisoma, que en el peroxisoma se produce o participa en ese proceso de oxidación, incluso se genera el peróxido de hidrógeno, que igual pues se empleará en ese peroxisoma para otras rutas metabólicas. ¿Y qué pasa en ese peroxisoma? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué ventajas tiene la una de la otra? Del hacer beta oxidación a nivel de peroxisoma versus mitocondria. ¿Ah? No necesita carnitina, esa es una de las características. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los FAT y con los NAD en el peroxisoma? ¿Los puedo transformar a ATP? No, porque para poderlos transformar en ATP, ¿qué? Necesito que estén en la mitocondria. Entonces, por ese lado, no. ¿Qué favor nos hace el peroxisoma? Acortarlo, ¿cierto? ¿Para que qué? Luego vayan más cortos a la mitocondria y los podamos usar para generar ATP. ¿Listo? Entonces, de esa manera, por la lipólisis estamos obteniendo en esa beta oxidación mucho acetil-CoA. Mucho acetil-CoA, que este va a ser entonces finalmente el producto que se vinculará al ciclo de Krebs. Pero no solamente a ese, ¿cierto? Ahora, hay otra paréntesis que hicimos en la beta oxidación y es cuando tenemos ácidos grasos que son insaturados, que tienen enlaces dobles. Listo, que allí lo que vamos a ver es un proceso de isomerización y de oxidación para ubicarlos en la posición que requiere para hacer el corte o el proceso en la beta oxidación, y dependiendo de eso entonces no podremos producir ciertos FAT, porque el FAT se da cuando se generan esos enlaces dobles, y como ya lo trae, no se hace ese pedacito de la reacción y por eso ahí no se cuenta. ¿Listo? Muy bien, entonces en este contexto, por ejemplo, cuando hablamos de un paciente que tiene diabetes tipo 1, donde la insulina es inexistente, en realidad el paciente, ¿cuáles son las rutas metabólicas que mantiene activas? Lipólisis, ¿cierto? Gluconeogénesis, porque es como si estuviera todo el tiempo en ayuno, ¿sí? Por eso
eso los pacientes tienen una tendencia cuando están o entran en un estado grave de la diabetes a lo que le llaman cetoacidosis. ¿Por qué la cetoacidosis? Porque la alta concentración de acetil-CoA me va a promover la síntesis de cuerpos cetónicos, que es esta que vamos a ver. ¿Qué les pasó? Se cascaron ahí las dos. Se pongan a pelear, hay que ser personas de paz, tranquilos. Bueno, vamos entonces a arrancar con la síntesis de cuerpos cetónicos. Voy a arrancar por el final. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son el beta-hidroxibutirato, la acetona y el acetoacetato. Esos son los tres cuerpos cetónicos que se van a dar como producto de la síntesis de esta ruta. Bueno, entonces, para que se active la síntesis de cuerpos cetónicos, obligatoriamente tengo que tener la disponibilidad de ese acetil-CoA. Listo, entonces por eso es una ruta que se activa principalmente cuando se está en ayuno, ¿cierto? En ayuno prolongado, o cuando, por ejemplo, las personas tienen una dieta cetogénica, que por eso se le llama dieta keto, porque la dieta keto me produce cuerpos cetónicos, ¿cierto? Para arrancar la síntesis de estos cuerpos cetónicos se arrancan con dos moléculas de acetil-CoA, que son las dos que ustedes están viendo arriba. Entonces, ¿cuál es el momento en el metabolismo donde hay mayor disponibilidad de esta? En la lipólisis, ¿cierto? Que es en el ayuno o en una dieta rica en grasas. ¿Listo? La misma tiolasa que participa, pues tiene el mismo nombre, pero digamos que tiene esa doble militancia. La tiolasa, así como en la beta-oxidación en el último paso corta para generar el acetil-CoA, en la síntesis de cuerpos cetónicos también va a participar uniéndolos nuevamente, que es la primera reacción de la síntesis de cuerpos cetónicos. Es una reacción que es reversible, que me está produciendo, una vez une esos dos cuerpos cetónicos, me produce una molécula que es el acetoacetil-CoA. Después hay una enzima que se llama la HMG-CoA sintetasa, que la HMG-CoA, HMG es la abreviatura de hidroximetilglutarid. Listo, por esa razón se le dejan las siglas, porque no es tan fácil recordarlas. Hidroximetilglutarid es lo que es. Hidroximetilglutarid-CoA sintetasa. ¿Esta qué va a hacer? Va a unir un tercer acetil-CoA. Entonces, cuando unimos dos, producimos acetoacetil-CoA. Cuando nos une la HMG-CoA sintetasa a un tercero, nos va a producir entonces el compuesto que se llama como la enzima, pero 3-hidroxi-3-metilguarin-CoA, HMG-CoA. ¿Que no lo tenemos que aprender? No. Listo. Después le tienen que quitar la porción que tiene de esos tres acetil que se pegaron, la porción de acetil que tiene un acetil-CoA. O sea, pegan tres para quitar uno. Sí, hace eso la enzima. ¿Por qué? Porque así es que reconoce la enzima su sustrato con esa estructura. Entonces, por eso la vuelven a quitar. ¿Para dónde se irá a ir ese acetil-CoA? Otra vez al ciclo de Krebs. Una vez se le quita ese tercero y ya queda organizada la estructura, se produce nuestro primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. Aquí hay una particularidad. El acetoacetato es uno de esos cuerpos cetónicos, pero es el que menor concentración vamos a tener. ¿Por qué? Porque él es sustrato para la siguiente reacción y generar los otros cuerpos cetónicos. Entonces, hay una relación que por cada 3 del producto final tenemos un
acetoacetato. ¿Por qué tan poquito? Porque él, a partir de ese producto, se generan otros cuerpos cetónicos. Se va a caer el techo encima. ¿Cuál es ese entonces? Hay una reacción de oxidorreducción de ese acetoacetato donde participa NAD y nos va a generar el beta-hidroxibutirato. Entonces el beta-hidroxibutirato es el que vamos a tener en mayor concentración. ¿Listo? Y de manera espontánea, ya lo voy a volver a repetir, y de manera espontánea ese acetoacetato me va a producir la acetona. Esa no necesita ninguna enzima, sino que se va a producir de manera espontánea. Entonces, nuevamente, recapitulando, cuerpos cetónicos. Para que se me produzcan los cuerpos cetónicos tiene que haber disponibilidad de acetil-CoA. Para que haya acetil-CoA tiene que haberse promovido la beta-oxidación, con lo que llamamos la lipólisis. ¿Listo? Con disponibilidad del acetil-CoA vamos a unir estos acetil-CoA, primero dos, luego un tercero, luego se le quita el tercero para producir finalmente el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. Y ese acetoacetato se va a tomar una parte de ese producido y se le va a llevar a cabo un proceso de oxidorreducción utilizando la coenzima NAD para producir el beta-hidroxibutirato, que es el que mayor cantidad vamos a tener a nivel sanguíneo. Listo, vamos a tener mucho más beta-hidroxibutirato que el mismo acetoacetato. Y ese mismo acetoacetato, otra porción de él se va a convertir en acetona y lo va a hacer de manera espontánea. Ustedes ya empezaron a ver en examen físico cosas de diabetes. Todavía no. Bueno, entonces cuando estén ahí, uno de los yo no sé si se dice signos, yo creo que es un signo, yo no sé, de eso no sé nada. Para diagnosticar una diabetes es el aliento, ¿sí? Que es un olor a frutas, ¿cierto? Como fermentadas. He aquí el responsable de eso, y es la acetona. Como la acetona sea de manera espontánea, también va a ser muy volátil, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es sentirla en ese aliento, con olor a fruta, a vinagre, y es uno de los, sí se le dice signo, ¿cierto? No es un síntoma, un signo. El signo de que hay una posible diabetes tipo 1 o incluso, si es muy fuerte, poder pensar en una cetoacidosis. ¿Qué? No. Preguntas hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿O no han entendido nada? ¿Sí o no hablen? Sí. Mira, si nos fijamos en la ruta, mira que el acetoacetato no es el producto final, ¿cierto? Sino que antes era el precursor para que se dé o que es el beta-hidroxibutirato, o de manera espontánea la acetona, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sí, se dan los dos. Entonces, de este se produce mucho, ¿listo? Y una parte de todo ese que se produce va a beta-hidroxibutirato por reacción de oxidorreducción, otra porción se va de manera espontánea a acetona y la otra se queda como acetoacetato. Pero entonces, como esta se usa para la producción de los otros dos, yo voy a tener mucha menos cantidad del acetoacetato que del beta-hidroxibutirato. Y este no lo cuento como concentración porque se evapora, ¿cierto? Pues se evapora, no es volátil, entonces se va vía respiratoria. Entonces, por eso lo que dice aquí en la diapositiva. En condiciones normales, o sea, una persona, por ejemplo, con dieta keto o que pronto está haciendo ayuno y gastando grasa, la relación de masa entre beta-hidroxibutirato y acetoacetato en sangre es cercano a 3:1, es decir, tenemos 3 moléculas de beta-hidroxibutirato
butirato por cada una de acetoacetato. Eso es lo que significa que esté 3:1. Profe, o sea, se dan las tres al mismo tiempo, o sea, las... Sí, se dan las 3 al tiempo. Sí, siempre vamos a tener esa. Entonces, obviamente, es porque estamos hablando de una cetoacidosis. ¿Qué grupo funcional tienen estos cuerpos cetónicos? Especialmente el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Carboxilo. Y el carboxilo a pH sanguíneo, ¿qué va a hacer? Se desprotona. Y si se desprotona, ¿qué aumenta? El H+. Y si aumenta la concentración de H+, ¿qué pasa con el pH? Baja. Entonces por eso se le llama una cetoacidosis. Hay personas que cuando son muy estrictas en la dieta keto pueden llegar a estar con pH bajos, ¿cierto? Pero como es en una persona normal, puede ser controlado de manera natural y acostumbrarse el cuerpo a estar con pH bajitos. Estos cuerpos cetónicos, entonces, es una manera de bajar la concentración de acetil-CoA en el cuerpo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que acetil-CoA también termina siendo reguladora de muchas otras enzimas? ¿Cierto? ¿Cuál de ellas, por ejemplo, se acuerdan que tiene mayor regulación por acetil-CoA? La PDH principalmente. La piruvato deshidrogenasa, que tiene una regulación muy compleja, es regulada por acetil-CoA. Entonces, una alta concentración de acetil-CoA me puede generar un desequilibrio en la regulación. Entonces, lo que hace el cuerpo es, venga, no dejemos todo eso como acetil-CoA, convirtámoslo en otra cosa que igual nuestro cuerpo lo puede utilizar como fuente de energía. Entonces, esos mismos cuerpos cetónicos pueden ser sustrato de energía en ciertos tejidos o ser sustrato para producir algunos aminoácidos. ¿Sí? Son intermediarios. Entonces, podemos generar, por ejemplo, a partir de estos cuerpos cetónicos, aminoácidos como la leucina, isoleucina, lisina, triptófano, fenilalanina y tirosina. ¿Sí? Que por eso cuando estemos en esa parte, entonces adivinen qué van a tener que saber cuando estemos en aminoácidos. Cuerpos cetónicos, o sea, no puede olvidarse de lo que vamos viendo porque siempre se va a necesitar. Esos aminoácidos se les llaman aminoácidos cetogénicos. ¿Por qué? Porque se pueden sintetizar a partir de cuerpos cetónicos. Incluso el acetoacetil-CoA, que es un intermediario dentro de la síntesis de cuerpos cetónicos, que es el producto de la primera reacción, también se puede emplear para la síntesis de colesterol, que también la vamos a ver mañana. Espero. ¿Sí? Y el mismo acetil-CoA, que ya les había dicho que una manera de esta ruta activarse para bajar sus niveles que no afecte la regulación, también puede llegarse a necesitar como precursor para la síntesis de acetilcolina en las neuronas. Hay unos tejidos que también, en las diapositivas los pueden buscar, igual se los voy a mencionar más adelante, tienen mayor tendencia a utilizar ciertas moléculas como energía que otros, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro corazón se la va muy bien utilizando como fuente de energía los ácidos grasos, se va manteniendo de una manera activa la beta oxidación, inclusive hasta en ingesta, y cuando ya estamos en un proceso de inanición donde esta ruta seguramente va a estar súper activa, también los usa. Nuestro cerebro, por el contrario, siempre va a requerir como primera molécula energética el azúcar, ¿cierto? Entonces casi que hacemos gluconeogénesis para nuestro cerebro, para nuestro sistema nervioso, para los
los genes de nuestro cerebro, las células neuronales, van a cambiar la expresión de sus genes para poder hacer uso de estos y obtener a partir de ellos energía. ¿Cómo obtenemos a partir de ellos energía? Es devolvernos en la misma ruta. Algunas enzimas, no, solamente la tiolasa es la única que devolviéndonos va a ser la misma. Entonces se toma el beta-hidroxibutirato y se hace con esta, es porque es el que tenemos en mayor concentración, y nos vamos a devolver por esa misma reacción de oxidorreducción a acetoacetato, que es el otro cuerpo cetónico. Lo que haya de este mismo cuerpo cetónico se vinculará a partir de este punto. Y de acetoacetato nos devolvemos a cetoacetil-CoA, que era la primera reacción en su síntesis. Aquí ya sería antecitos de terminar. En este caso vamos a necesitar a la succinil-CoA, acetato-CoA transferasa, donde el succinil del mismo ciclo de Krebs lo vamos a requerir, y ese acetoacetil luego por la misma tiolasa que antes las unió, ahora lo separa y vincula obviamente a un CoA para que queden los dos cortes, o sea, corta por aquí y este es un acetil-CoA, y al restante por donde hizo el corte le pega el otro CoA y nos quedan dos moléculas de acetil-CoA. Entonces, por eso es como una manera de también reserva energética, porque cuando se quiere usar los cuerpos cetónicos se devuelven en la ruta para producir el acetil-CoA, que finalmente luego ¿a dónde irá? Al ciclo de Krebs. ¿Cómo la ven? Más o menos 3 cuartos, no entendí nada. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pregúnteme por favor. Sigo aquí y luego allí no me dicen. Me pregunta el compañero muy creativo que después de todo lo que hemos visto recomienda una dieta keto, sí o no. Yo soy de las es evidente que el cuerpo necesita de todo, ¿cierto? Nosotros necesitamos carbohidratos, necesitamos grasas, necesitamos proteínas, y soy de las partidarias que vivir en los extremos no es tan sano, ¿cierto? O sea, vivir en el total ayuno, vivir comiendo solo de grasas, no, porque nuestro cuerpo necesita también de esas otras moléculas. Pero tampoco el extremo de vivir de dulces, de comida chatarra, yo soy la partidaria de tener una dieta balanceada, comiendo cosas que da la tierra de manera natural, no de comida que no es comida, sino químicos que saben a comida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, unas papas de paquete que saben a pollo, eso no trae ningún pollo, eso es glutamato químico que sabe a pollo, porque los aminoácidos sintéticamente tienen sabores. Que el sabor a queso, eso no es queso, es un químico que sabe a queso. Entonces son químicos que no tienen rutas metabólicas y pues obviamente eso van acumulándose y soy de la idea de que ahora hay tanta enfermedad es porque nos han vendido comida que no es comida, sino que químico que sabe a comida, y que la gente en el día a día por el acelere pues y tener todo ya termina más comiendo de eso a tomarse el tiempo de comerse una buena ensalada, hacer una carne bien hecha, ¿cierto? Yo soy más de balances que de extremos, ¿cierto? Obviamente hay casos particulares donde ciertas dietas para ciertas patologías pueden servir. Dime. Sí, por disponibilidad del acetil-CoA, que el punto donde más disponibilidad hay es o por dieta keto o por lipólisis, ¿cierto? Cuando estamos muy en ayuno extendido por azares de la vida, puede ser una misma enfermedad que uno está sin ingesta, ¿cierto? Porque está enfermo y a un enfermo no le dan ganas de comer,
seguramente estás haciendo una buena cantidad de lipólisis. ¿Y esa alta cantidad de Mauricio, te ignoré por completo. Dime. no generaría también una acidosis láctica? No, esa acidosis láctica se genera más por enfermedades mitocondriales y daños en cualquiera de las enzimas del ciclo de Krebs o inhibiciones en la cadena transportadora que me acumulen piruvato, o por hipoxia o isquemia me pueden dar, o por mutaciones también en algunas de las enzimas me puede generar esa será una de las enfermedades que no les hice el cuento, Dios mío, que vamos a ver, acidosis láctica. Mauricio, en sangre, son en sangre. Sí, de hecho, se puede hacer medición de cuerpos cetónicos y es un examen de sangre. O incluso también les ponen parches para hacer la curva de cuerpos cetónicos, así como hay parches de glucosa, que el aparatico te va haciendo la curva a lo largo del día de cómo está el azúcar en sangre. También hay parches para hacer la medición de cuerpos cetónicos a lo largo del día. Y pues cada persona es un mundo. Entonces, no digamos que no hay una regla en particular. Incluso puede haber personas que hagan más uso de esos cuerpos cetónicos que otras cosas, pues eso cada persona, su metabolismo y su manera de cómo vive la vida y qué hace en el día puede llevar a que gaste una u otra. ¿Sí? Bueno, entonces los cuerpos cetónicos se producen como consecuencia de la alta tasa de lipólisis, ¿cierto? Ya sea o por una condición de ayuno o por una ingesta, ¿cierto? Entonces es una manera de bajar la concentración de acetil-CoA o de almacenamiento, así como convertimos el exceso de azúcar en ácidos grasos y triglicéridos, el exceso de acetil-CoA se termina convirtiendo en cuerpos cetónicos. Es una manera de almacenamiento de energía. Así como los ácidos grasos luego pueden volver a acetil-CoA, los cuerpos cetónicos pueden volver a acetil-CoA, que el acetil-CoA es como nuestro punto de llegada y salida de todas las rutas metabólicas, ¿cierto? Es como ese punto central del metabolismo y por eso pues todos llegan y parten de allí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Repito alguna parte? Dígame ahora o callen para siempre. Dime, Helen. Cuando tenemos muchos cuerpos cetónicos y tú estás con déficit de energía y necesitas alimentar el ciclo de Krebs para generar ATP, tú coges los cuerpos cetónicos y los devuelves a acetil-CoA y el acetil-CoA se mete al ciclo de Krebs a generar otras coenzimas en su forma reducida que luego se terminarán en la cadena transportadora produciendo ATP. Es en un ayuno prolongado, eso se hace simultáneo, o sea, nosotros no hacemos una ruta primero y luego la otra, eso se gasta en simultáneo y depende mucho también de qué se está haciendo, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, vamos a ponerlo, mi ejemplo clásico, ¿cuál es mi ejemplo clásico? ¿Cuál es? Y supervivencia, ¿sí o no? Resulta que ya llevan 8 días, ¿sí o no? En 8 días uno ya está muy grave, ¿sí o no? O sea, que ya se gastó hasta el glucógeno almacenado en el músculo. O sea, usted ahí está parado en las ganas de vivir. Literal, ¿sí o no? Y la lipólisis puede estar muy activa si usted tenía buena reserva, ¿cierto? Si estaba con buen tejido graso, ¿sí o no? Entonces, como ya lleva varios días, la lipólisis está a tope, o sea, hay mucha beta oxidación. Entonces va a haber mucho acetil-CoA. Entonces, una parte de esa porción de acetil-CoA
se va a ir al ciclo de Krebs, pero hay otra que se va a ir a cuerpos cetónicos. ¿Sí? A cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos, si usted sigue sin comer y el tejido adiposo empezó a bajar y ya no hay tanta disponibilidad, empieza a coger los cuerpos cetónicos para llevarlos a acetil-CoA. ¿Sí? Entonces resulta que usted tenía el último tejido graso por allá haciendo y dijeron, no, nos encontramos una rana para comer. Usted tiene que pararse y ahí va a haber un gasto extra de energía, o sea, para poder cazar la bendita rana y comerse el pobre animalito. Ese último pico de energía coge lo que tenga, que son esos cuerpos cetónicos, los devuelve hasta acetil-CoA, los mete al ciclo de Krebs, generan las coenzimas reducidas, se van a la cadena transportadora y te dan el último respiro de ATP para que case la rama. Algo así. Entonces, todo depende. Y no es la misma cantidad de acetil-CoA que me mueve o de concentración de acetil-CoA de una persona que no tiene tejido graso a una que sí lo tiene. Que cuando estemos en metabolismo de proteínas, aquellos que ya no tienen tejido adiposo arrancan con el músculo y son los aminoácidos los que terminan alimentando por las rutas anapleróticas al ciclo de Krebs. ¿Me apuntarán? Sí. Exactamente. Dime. Pues parte de la regulación de los cuerpos cetónicos para que se cause, pues para que Ya vamos por ahí. Sí, no lo vemos. Bueno, entonces, a ver. Esa disponibilidad o esa síntesis de cuerpos cetónicos la vamos a llevar a cabo también en las mitocondrias de los hepatocitos. ¿Listo? Nuestro hígado, cuídenlo, protéjanlo, ámenlo, háblenle, cuídenlo mucho, que como se han dado cuenta, nos hace todo, ¿sí o no? Entonces esos cuerpos cetónicos que se dan en el hígado, ya sea por la lipólisis o como vamos a ver ya cuando estamos haciendo proteólisis por ciertos aminoácidos que son esos aminoácidos cetogénicos, pueden vincularse y esos cuerpos cetónicos van a ir al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo, los tejidos periféricos, incluyendo el músculo, como muestra la imagen, nos vamos a devolver en la ruta para convertirlos en acetil-CoA y que estos sean entonces nuestra fuente de energía. entonces los cuerpos cetónicos en el músculo, o sea, por ellos solitos no sirven para nada, sino que toca convertirlos solitos. Sí, siempre los cuerpos cetónicos, pues como cuerpos cetónicos a un pH fisiológico se van a quedar, pero nos van a bajar el pH. Pero luego los vamos a utilizar devolviéndonos en la ruta hasta acetil-CoA para poder decir todos los tejidos, hay unos lo usan más que otros, ¿cierto? Por ejemplo, el cerebro tiene que ser que usted ya prácticamente no tenga manera de hacer gluconeogénesis para que use cuerpos cetónicos. El cerebro es el más estricto y obviamente los glóbulos rojos, porque en los glóbulos rojos no hay mitocondria. Entonces, esos son los más estrictos. Bueno, que allá voy. Ya vi la diapositiva que tenía en mi mente, ya se los voy a mostrar. Entonces, miren esta curva donde tenemos glucosa y cuerpos cetónicos a nivel sanguíneo y tenemos en el eje X los días de ayuno, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? Cuando arrancamos en un día cero, obviamente los cuerpos cetónicos, que aquí no lo están midiendo como el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, están en ceros, ¿cierto? Porque no hemos estado en ayuno, estamos en ingesta. Entonces en ingesta lo que estamos teniendo con la glucosa es que el
Arrancamos, ese día, esa ingesta sube el azúcar y en la medida que va aumentando los días, pues los niveles de azúcar en sangre se van a mantener constantes debido a qué ruta. ¿Quién nos va a mantener esto? La gluconeogénesis. ¿Cuáles son los precursores de la gluconeogénesis? Glicerol, alanina, lactato y piruvato, sí. Muy bien. ¿Qué pasa con los ácidos grasos? Pues están un poquito los de la ingesta normal. Pero ¿qué pasa en la medida que vayamos teniendo días de ayuno? Van a subir y luego van a estar medianamente constantes porque estamos haciendo uso de ellos como fuente de energía. Entonces, en la medida que van quedando los ácidos grasos, que se está haciendo beta oxidación, que empieza a aumentar el acetil-CoA, y si aumenta el acetil-CoA empieza a aumentar los cuerpos cetónicos, ¿cierto? Obviamente luego llega a un punto estable pensando que es una persona que es normal y que tiene su regulación normal. ¿Listo? ¿Y por qué tenemos más beta-hidroxibutirato que acetoacetato? Porque el acetoacetato es sustrato para la síntesis de beta-hidroxibutirato. Muy bien. Aquí a la pregunta y a lo que estaba intentando mencionarles de qué usan los diferentes órganos o sistemas dependiendo de los días de ayuno. Entonces, lo que estamos viendo en la primera columna es la glucosa elevada, o sea, lo que ocurre cuando estamos en ingesta. Entonces, en ingesta, lo primero que se va a activar en el hígado, obviamente, será de esa glucosa. Empezaremos a hacer síntesis de glucógeno para nuestra reserva energética, y el exceso también lo vamos a hacer lipogénesis para guardarlos como triglicéridos, empaquetarlos en las lipoproteínas y que se vayan a torrente sanguíneo para alimentar al tejido graso. En el caso del tejido graso, en ingesta va a hacer síntesis de triglicéridos. En el caso del músculo, cuando hay ingesta va a almacenar ese exceso de azúcar como glucógeno y puede hacer la glucólisis de forma anaerobia dependiendo de si está en estado, pues estoy haciendo ejercicio o directamente pues el lactato. El corazón, por su parte, es muy dado, que ya les había mencionado, a hacer uso incluso en la ingesta de los mismos ácidos grasos como fuente de energía. Y nuestro cerebro, glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa normal. Cuando el azúcar empieza a bajar en sangre, el hígado empieza a hacer beta oxidación y empieza a darse la glucogenólisis, porque empieza entonces a entregar las reservas de glucógeno en el hígado. El tejido adiposo empieza a entregar esos triglicéridos en forma de ácidos grasos y glicerol para la síntesis de glucosa como precursor. El tejido musculoesquelético empieza también beta oxidación y empieza a hacer la síntesis de cuerpos cetónicos o cetogénesis. El corazón sigue utilizando ácidos grasos y nuestro cerebro sigue utilizando glucosa, siempre glucosa. Pero ya en inanición, por allá a los 8 días que estamos diciendo, el hígado empieza, lo poco que tenga, a hacer beta oxidación y cetogénesis y empieza a utilizar a las proteínas como fuente de energía y de gluconeogénesis y también como precursor para rutas anapleróticas en el ciclo de Krebs para generar glucosa. El tejido adiposo va a seguir entregando hasta que ya no haya más tejido adiposo los ácidos grasos y el glicerol. El músculo va a empezar a hacer uso de esos cuerpos cetónicos y ácidos grasos y va a hacer proteólisis, que es coger esos aminoácidos a nivel muscular y convertirlos en precursores de otras moléculas que nos lo conviertan o nos alimenten el ciclo de Krebs. Ahí sí el corazón empieza en inanición a usar los cuerpos cetónicos como fuente de energía, ¿cierto? Es decir, devolvernos en la síntesis hasta acetil-CoA para que se pueda vincular al ciclo de Krebs. Y el cerebro empieza a expresar nuevas proteínas para que
que pueda generarse o pueda utilizarse como fuente de energía los cuerpos cetónicos en el cerebro. ¿Listo? Lo que sigue es la regulación, pero lo voy a dejar hasta ahí para que por favor para mañana repasen. Mañana va a ser un día retador, ¿cierto? Porque es un bloque de 4 horas